El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. A través de la red social Twitter nos enteramos de que en Cuba, Estado Miranda, hay una protesta por el mal estado de la vialidad. Esa población de los Valles del Tuy, esa población de la periferia de la Gran Caracas, reúne una importante cantidad de compatriotas que viven allí. Algunos trabajan en la zona, pero la inmensa mayoría trabaja hacia el sector de Caracas, de la Gran Caracas. Y este tema de la vialidad y el tema de la inseguridad es terrible. Por eso tenemos en línea a Ingrid León desde Cuba. Ingrid, bienvenida a esta tu casa, Radar de los Barrios. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo se vive en Cuba? Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das. Mira, el problema de que Cuba cada día se agudiza más. Aquí la joya del alcalde que tenemos, hace como 2 meses aproximadamente, dañaron todas las vías de entrada al pueblo y esto es hora que no le han hecho nada. Esto está acabando con los vehículos de los transportistas, los servicios públicos, aparte de las calles. Se nos está unando lo de la basura, que hay sectores que tienen hasta un mes donde no está pasando el aseo urbano. Lo de la inseguridad, bueno, te puedes imaginar, esto es constantemente todos los días. Aquí nosotros vivimos, como se dice, en un toque de queda. Y para las autoridades, mira, esto es como que sé que no está pasando nada. Entonces ya nosotros, como dice, no hallamos a dónde acudir, porque la policía no le ves tú, sino a la hora de que los comerciantes están cerrando, porque me imagino que esa hora pasa la policía y le dan, como dicen, su paguito y esto, pero por lo demás, aquí vivimos desamparados totalmente. No ha habido, la última cosa que supimos del señor alcalde fue un templete que montó allí con motivo de un acto político, ¿no? Pero claro, no hemos tenido mayor información sobre gestión de políticas públicas vinculadas con los servicios. ¿Ha habido alguna respuesta de la alcaldía? Nada, Jesús, nada. Aquí nosotros no tenemos respuesta de nada. Los 14 años, los 15 años que tenemos es la desidia del pueblo. La desidia. Este pueblo parece que no le doliera a nadie. El hospital sin insumo, la policía bien, gracias. Los delincuentes haciendo de las suyas las 24 horas del día. Las vías de comunicación, eso es lo que es vergüenza. El aseo urbano, como vuelvo y te repito, hay sectores donde tienen más de mes y medio, donde aquí se han desatado epidemias en sectores populares, y es por la falta de servicio de aseo urbano. Lo más triste de esto es que cuando tú vas a la alcaldía a pagar tu catastro, tienes que pagar al aseo urbano cuando es un servicio que no se presta. Caramba. Bueno, Ingrid, ¿quisieras agregar algo más? La situación del hospital Rafael Rocío. Que la gente abra los ojos y que estos son los 15 años que supuestamente de la revolución íbamos adelante. Entonces queremos un cambio, que la gente se vea lo que estamos pasando aquí en el pueblo de Cuba, que tristemente a 45 minutos de la capital de la República. Muchísimas gracias, era Ingrid León. Yo quisiera complementar la declaración de Ingrid a propósito del tema de la seguridad con la siguiente nota que aparece en Últimas Noticias. Resulta que un sargento de la milicia bolivariana secuestró y atracó a un taxista en Cuba. Y resulta que, bueno, en el intercambio, cuando fue abordado por la policía municipal, el señor repelió la acción de la policía a plomo y resultó severamente herido y murió
y uno de los policías también salió herido en un tobillo. Así dice la nota. La denuncia del rapto y liberación de un taxista y el robo de su vehículo alertó este jueves a los funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta, quienes en una balacera batieron al ladrón en el sector La Fila de Cuba. El comisionado Julio Jiménez Roca, director de Policúa, informó que el infortunado, de nombre Jorge Luis Rivas de Lepiani, de 34 años, se acercó uniformado de militar a la línea de taxi La Linda, en las afueras de la estación del ferrocarril Ezequiel Zamora de Cuba. A uno de los taxistas le solicitó una carrerita hacia el sector Piñango en La Mata. Eran las 9:30 de la mañana cuando el hombre abordó el vehículo marca tal, color guayaba, placas tal, año 93. Pero cuando el chofer lo trasladaba a su destino, Rivas de Lepiani sacó una pistola, apuntó al chofer, a quien raptó para luego liberarlo en La Mata y llevarse el carro nuevamente a Cuba. La víctima buscó ayuda y notificó de su plagio y robo de su automóvil a una comisión de la Policía Municipal. Los agentes dieron un informe por radio del robo del taxi que fue avistado por una comisión de la división motorizada en La Fila. Los detectives le dieron la voz de alto, pero el hombre les disparó. Estos a su vez repelieron el ataque que dejó a un policía y al ladrón heridos. El oficial Luis Antonio López Gómez fue llevado a la clínica La Candelaria, tenía un tiro en el tobillo. El asaltante fue llevado al hospital Rafael Osío, donde murió, tenía 2 disparos en el intercostal derecho. Se le incautó una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serial tal, un carnet que indicaba que era sargento primero de la milicia bolivariana, adscrito al batallón territorial Camatagua, del estado Aragua, y un morral con su uniforme de militar venezolano. ¿Están escuchando ustedes esto? Bueno, esto ocurrió ayer en la mañana en Cuba. Hoy hay una protesta en Cuba por el tema de la vialidad y la dirigente comunitaria Ingrid León nos da esta panorámica completa de esta situación. No es un detalle apenas, pero un detalle significativo. Al policía herido lo llevan a la clínica privada, la clínica La Candelaria. Al delincuente lo llevan al hospital. Y en el hospital se murió. Vamos ahora a una noticia que es de signo completamente contrario, una información abiertamente positiva. El próximo domingo es el Día de Nuestra Virgen del Valle, la Virgen que es patrona de Margarita y de todo el oriente del país, pero en general la Virgen del Valle es una Virgen marinera. Por eso también acá en el centro se celebra este Día de la Virgen del Valle. Tenemos de inmediato en línea a Nolasco Farráez, desde la parroquia Caruao, en Vargas, que nos va a hablar acerca de esta celebración de la Virgen que se va a realizar en el pueblo de La Sabana, allá en Caruao. Nolasco, bienvenido al Radar de los Barrios, muy buenos días. ¿Cómo se prepara esa festividad? Bueno, todo bien, hasta ahora todo en marcha. ¿Todo en marcha? Sí, todo en marcha, viento en popa. ¿Qué acostumbran a hacer, Nolasco? Bueno, nuestra programación nuestra consiste en 4 actividades principales, que hoy iniciamos nosotros, abrimos la fiesta en el sector La Virginia, que es el sector donde yo vivo, junto con mi familia. Yo soy Nolasco Díaz, junto con mi esposa Ángela Farráez de Díaz. Correcto. Y un grupo de la comunidad que siempre nos ayudan, armamos una sociedad de amigos de la Virgen del Valle, ahí en La Virginia, y trabajamos en plan conjunto con la Sociedad del Valle de La Sabana. Nosotros abrimos y ellos cierran. Las actividades en cuanto al lado de La Virginia, tenemos hoy un velorio cantado en honor a la Virgen del Valle, donde por supuesto hay música de Zulía y sus décimas. Luego en la madrugada tenemos un recorrido musical con una calenda, la calenda de Naiguatá, que va a amenizar esa fiesta. Posteriormente a eso tenemos el día sábado el paseo marino en el mar de La Sabana, la playa de La Sabana, y después tenemos una fiesta infantil para los niños, que también lo incorporamos dentro de nuestras actividades. Comprendo. Claro, dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto. Nolasco, más allá del tema de esta celebración, que deseo de verdad que tenga todo el brillo del mundo, porque la Virgen del Valle nos protege a todos y sobre todo a los habitantes de la costa y a los pescadores. Aparte de este tema, ¿cómo está la situación allá en la parroquia Caruao? Pues en toda esa zona, más allá de los Caracas, entre los Caracas y Higuerote, ¿cómo está la vialidad? ¿Cómo están los servicios? Bueno, mira, los problemas existentes ya, la vialidad entre Tupa y Higuerote, eso está feísimo, malísimo. No le han metido mano últimamente. Hacia acá, hacia los lados de la Guaira, le están metiendo mano, están haciendo unas reparaciones allí en lo que llaman, ¿cómo se le dicen allí?
Hasta Chuspa la vialidad está bien. De un lado, fallas de borde y una quebradita que están haciendo allí. Lo demás, la Liga de Villa se encuentra bien. Pero dentro de todo, bueno, los mismos problemas que se presentan en todo el país. No se consiguen unas cosas, no se consigue, hay problemas con la harina, con el azúcar, los productos básicos, falla en diversas cuestiones, como el mismo problema que está viviendo todo el país. Comprendo. No. Bueno, era Nolasco Díaz desde desde el sector Las Virginias, en la parroquia Carbao, en las cercanías de la Sabana, organizando ya la fiesta en homenaje a nuestra Virgen del Valle, esta Virgen Marinera que el próximo domingo será celebrada en prácticamente todo el país, con especial énfasis en el oriente venezolano. Felicitaciones a los valientes habitantes de ese sector de la costa del litoral central. Les recuerdo, desafortunadamente, eso que debería ser un paraíso turístico, ese sector de la costa entre los Caracas e Higuerote, ahí hay unos parajes espectaculares, unas zonas realmente preciosas. Lamentablemente el déficit de los servicios públicos es atroz. El tema de la vialidad, ya nos decía Nolasco Díaz, hasta Chuspa está más o menos, pero de ahí para allá hasta Higuerote es muy conflictivo. Y en el segmento final de la Sabana hasta Higuerote hay una situación similar a la que están viviendo los vecinos acá en Turgua, en el municipio de Latillo. Es decir, los problemas de la vialidad han intentado ser abordados por la Gobernación del Estado Miranda, pero el gobierno nacional no lo permite. Eso es realmente lamentable, porque llegamos al punto llamado popularmente que gente que ni lava ni presta la batea, pues ni reparan ellos la carretera ni permiten que la carretera sea reparada por la Gobernación del Estado Miranda, y la persona o la gente que finalmente es afectada por esto no son los integrantes, los trabajadores, los funcionarios de la Gobernación, no, son los habitantes de la zona. Ya viene el inicio del nuevo año escolar y veremos nuevamente a los niños de ese sector de la costa, pasando trabajo para llegar a sus centros de estudio. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Vecinos atillanos, les habla Héctor Catalán. Los invito a unir voluntades para rescatar a nuestro municipio, rescatarlo de la delincuencia, rescatarlo de la improvisación, rescatarlo de la ineficiencia y también evitar que los experimentos y componendas partidistas sigan secuestrando nuestra oportunidad de ser un municipio de calidad. Más de 17 años de experiencia como luchador comunitario son mi aval y compromiso de siempre. Héctor Catalán, rescatemos de la vida. Mientras Ariana posteó más fotos de su viaje a la playa, Luis terminó con la novia por tercera vez y María compartió la foto de otro gato. Yo me enteré cómo puedo solicitar el crédito para remodelar la casa. Sigue a Bancaribe en Facebook y ten acceso a toda la información que necesitas para manejar mejor tu dinero. Qué bueno es ser amigo de Bancaribe. Ya llegó la hora del regreso a clases en Central Madeirense, donde siempre encontrarás las ofertas más frescas para la vuelta al colegio de tus hijos. Ven y llévate lo más delicioso y al mejor precio en Central Madeirense, vivamos conformenos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En el caso del Batallón Simón Bolívar, este dato, por el caso del Batallón Simón Bolívar, la Infantería de Marina, de Vargas,
el comando de esa infantería les da la tarde libre, la tarde-noche libre a los reclutas para no darle cena porque no tienen cómo darle comida. Pero esa es la Fuerza Armada que tenemos. O sea, los tipos tienen escasez inclusive entre los propios cuarteles. Y si no hay comida, me imagino que tampoco habrá papel toalete. Y así nos va. Con este sistema jurídico que no incentiva a la producción nacional y que de alguna manera coadyuva a la importación, hay algún incentivo para que la gente produzca. Porque es que yo llegué a escuchar, ahorita no recuerdo el funcionario, pero llegué a escuchar, yo no sé si fue a Jagua, al propio Jagua, que dijo, pero es que ustedes pueden producir a pérdida y después se arreglan en el camino porque ustedes ya tienen plata. ¿Qué es eso? ¿Qué empresario va a producir para producir a pérdida? Y así nos va. Son Lara y Hernández. Ellos no se callan nada. Todos los sábados a las 2 de la tarde, solo por RCR 750 AM. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, los jóvenes se apoderan de la señal de RCR para compartir información de actualidad, política, economía, deportes, ecología, curiosidades y mucha tecnología. Entretenimiento al alcance de todos y para todos. Una hora para comentar de todo un poco, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Quiero referirles que hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario del surgimiento, del decreto más bien, que dio lugar a la creación del Parque Universal de la Paz. El Parque Universal de la Paz queda en Caricuao. Y allí, bueno, se hizo ese esfuerzo por crear un espacio para la vida, para elevar la calidad de vida, no solamente a los habitantes de Caricuao, Parroquia Ecológica de Venezuela, sino de todo el país. Hoy se celebra el 23 aniversario de la creación del parque en medio de un profundo deterioro del parque, un profundo abandono. Desde el año 2000 el gobierno nacional retiró a la Guardia Nacional de sus responsabilidades en la conservación y cuidado de esa zona y se han sucedido numerosas invasiones, incendios, la mayoría de ellos provocados para después construir viviendas precarias y algunas no tan precarias, por cierto. Repito, todo esto ocurre en el Parque Universal de la Paz en Caricuao. Mi saludo al señor Luis González Guillén, coronista de la parroquia y adalid fundamental para el decreto de creación de este parque, y a Fernando Canelón, decano de los dirigentes comunitarios de Caricuao, quien también ha hecho de esta lucha ambientalista un proyecto de vida, una misión de vida. Tenemos en línea ahora al doctor Gustavo Villasmil. El doctor Gustavo Villasmil es director de salud de la gobernación de Miranda, es decir, director de salud de una parte demasiado importante de Caracas, porque Caracas está rodeada, está abrazada por el estado Miranda. Aquí, como todos sabemos, Miranda es muy grande, tienes el eje de los valles del Tuy, tienes los altos mirandinos, tienes el eje Guarenas-Guatire, tienes lugares como la zona rural de Latillo. Y en este amplio espacio hay una situación de salud también variopinta, ¿no? Desde la leishmaniasis, que a nosotros nos consta porque estuvimos en el lugar, en la zona rural de Latillo, hasta, bueno, la alerta que se prendió hace poco por la presencia de 2 casos de cólera en el estado de Miranda, pero cólera importada, ¿no? Cólera made in Cuba. Sobre eso y mucho más quisiéramos conversar con Gustavo Villasmil, repito, director de salud del estado de Miranda. Doctor Villasmil, bienvenido al Radar de los Barrios. ¿Cuál es la situación hoy desde el punto de vista epidemiológico en el estado? Bueno, tenemos
los alertas que nosotros mismos nos hemos dado a la luz de la lectura de la situación general de sanidad tanto en el país como en la cuenca del Caribe. Malaria, no hay malaria autóctona en Miranda desde hace ya algunos años. Sin embargo, nuestra vecindad con Anzoátegui, que es uno de los estados focales en este momento, en un país que está produciendo ya para este momento del año más de 50.000 casos de malaria, pues bueno, nos llama a la alerta activa en esa zona, que es el oriente de nuestro estado, el Barlovento. De modo pues que no nos pase como con frecuencia le ha pasado a más de un ministro de salud de estos últimos años, que se enteran de los brotes por la prensa. Lo mismo con el tema del cólera. Los dos casos que se diagnosticaron y se hospitalizaron en hospitales privados de la jurisdicción de Miranda fueron casos extraídos de Cuba, es decir, personas cuyo vínculo epidemiológico está claramente identificado en un viaje a la ciudad de La Habana, donde en este momento hay un brote feroz, entiendo que originado en un penal, en una prisión. Los casos de la exportación, digamos, de casos desde la Antilla, no solamente han llegado a Venezuela, desde rincones tan distantes como Roma y Santiago de Chile se han reportado casos, todos con un vínculo común, y es que estuvieron como turistas en la ciudad de La Habana, pues un país, Cuba, con una condición de precariedad en cuanto a sanidad básica, que desdice de toda esa propaganda que uno suele ver por allí, ¿no? En este momento, Cuba, si algo está exportando al mundo, son casos de cólera, y ya nos llegaron 2 a Venezuela. De modo que aquí, en Miranda, en nuestra red, todo caso de diarrea aguda se atiende, entiéndaseme bien, con el dato epidemiológico en mente, porque el cólera no está en el Mar del Norte ni en el Mar del Japón, está en el Mar Caribe, que es nuestro Mare Nostrum, que nos llega hacia nosotros. De modo que con esa alerta sale a trabajar todos los días el grupo de hombres y mujeres de la sanidad pública mirandina. Doctor Villasmil, nosotros desde hace muchos años estamos en una cruzada a propósito del tema de la habilitación física de barrios, porque nos parece que ese tema no solamente tiene que ver con vivienda, sino que tiene que ver con todas las variables que implican la vida del ser humano. En el área de la salud en concreto, el tema de la morbilidad y la mortalidad nos parece se ha visto afectado severamente por la crisis de los servicios, en particular el tema de la escasez de aguas blancas y de la profusión de aguas negras corriendo libremente por nuestros barrios. ¿Esto es una apreciación, digamos, arbitraria nuestra, o en efectos de la perspectiva médica hay un impacto de esta situación? No, al contrario, es una apreciación muy ajustada a lo que en efecto ocurre. En el estado Miranda, para darte un dato que compartiera con nosotros nuestra dirección de ambiente, uno de cada 3 mirandinos no tiene acceso regular a agua potable. Desde el ciudadano mirandino, que en algunas regiones del Tuy profundo tiene que apelar al no lo creerás, pero es así, al jagüey, digamos, un hoyo en la tierra donde se alcanza el nivel freático y surge el agua, y ese es el agua con la que se ayuda, de la que se sirve, hasta la mucho más familiar imagen del pipote de agua en nuestras zonas populares. ¿Por qué? Porque pasa un mes o 15 días sin agua. Estas son las realidades de fondo, eso que llamaban los clásicos de la epidemiología, las condiciones prepatogénicas que le sirven la mesa a estas tragedias sanitarias que andan rondando por el Caribe. Entonces uno dice esto
Y entonces empiezan a decir que uno está generando alarma, nos llaman a uno a la casa, le llaman a uno al celular personal, que porque uno dice, estoy diciendo porque los que pateamos barrios sabemos el sufrimiento cotidiano, el consumo de recursos que para los ciudadanos de Caracas en las zonas más altas, sobre todo de nuestras zonas populares, constituye el montar un camión cisterna allá. ¿Cuánto le cuesta? Es un cara más cara que la cara Evian, porque que el agua Evian. Entonces, así vivimos, como tú sueles decirlo, más del 60% de los venezolanos en condiciones en donde todo parece servido para que un buen día surjan o se materialicen estas amenazas que están rondando la subregión caribeña. De manera que aquí lo digo y te agradezco la oportunidad para que aquí mañana, el día de mañana, puede que hayan sorprendidos. Lo que no van a haber son sorpresas para los que como tú, como yo, como tu equipo, como tu equipo de reporteros que están en la calle continuamente trabajando para hacerte llegar información, constatamos siempre que vamos en esa zona popular en donde no llega el agua, donde las aguas negras corren por la calle, etcétera, etcétera. Estamos avisados. Estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil, director de salud del Estado Miranda. Finalmente, doctor Villasmil, sabemos que usted está muy ocupado, pero queríamos una reflexión con usted, de ustedes sobre este tema. La comparación impresionante entre los recursos con lo que contaban aquellos pioneros venezolanos, los que vencieron la malaria, los que vencieron la bilharzia, los que vencieron aquellas enfermedades que habían convertido a Venezuela en un país macilento, a principios del siglo XX, bueno, que fue fumigando a lomos de burro, prácticamente, aquella gente heroica dirigida por el doctor Gabaldón, y ahora que tenemos el barril de petróleo a $107 el barril, la inmensa desproporción entre realidades y recursos. ¿Qué opinión le merece eso a usted como ciudadano y como médico? Es una gran reflexión que nos ha rondado desde hace varios años, y que yo de verdad celebro que un comunicador como tú haga ante el micrófono para compartirla con su extensa audiencia. La gran diferencia radica en que esta sanidad pública de hoy se agrupó o se reagrupó alrededor de una estructura de poder. Por eso es que del infeliz programa de rehabilitación de hospitales que manejó la ministra Sader, y en el cual se erogó un total aproximado de $800 millones, no quedó absolutamente nada, lo cual es constatable por cualquiera que vaya a los Magallanes o al Hospital Vargas, por citarte dos ejemplos. Esa es la tragedia de una sanidad que se arremolinó casi que con la mandíbula abierta alrededor de una estructura de poder. En cambio, aquella sanidad heroica a la que te referiste, la del doctor Gabaldón y los malariólogos, no se organizó alrededor de una estructura de poder, se organizó alrededor de una misión que era sanitaria, pero que además era histórica, que era liberar a la Venezuela macilenta, como nos la describe Rómulo Gallego, usando ese mismo término, donde un hombre moría antes de los 30 años, incluso moría palúdico por la Venezuela profunda. Había que asumir la misión de liberarla, de rescatarla de las garras de la malaria, y así se hizo. Esa es la gran diferencia entre aquella generación y esta que hoy nos toca vivir, con la que nos toca lidiar con esta tragedia sanitaria, esta africanización de la sanidad pública en Venezuela, que alguna vez fue modélica. Esa es una gran reflexión y un gran debate público que dentro y más allá de la medicina vamos a dar, porque es nuestro deber. Nosotros estaremos a la orden precisamente para que ese debate llegue hasta los más necesitados, que son las personas que mueren por eso, porque en algunos sitios eso se estudia y causa asombro, dolor o rabia, pero en otros espacios sociales se muere por eso, porque estos sujetos se roban el dinero que debería estar al servicio de la salud de los más pobres. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Villasmil, director de salud del Estado Miranda, y uno de los recursos humanos valiosos con que cuenta la República.
Si este país tiene suerte, si este país tiene mucha suerte, en algún momento Gustavo Villasmil va a ser ministro de Sanidad y por Dios que las cosas van a ser distintas. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR. Radio Caracas Radio 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Estrés y aire libre. Fui al doctor. Me dijo que el estrés es lo que me está dañando. Es un comentario que día a día es más frecuente. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión y enfermedades relacionadas se convertirán en la mayor fuente de consulta al especialista en el año 2020. Como complemento, fumar, comer en exceso y el consumo elevado de alcohol aparecen como mecanismos de supervivencia comunes para un síntoma frecuente, el estrés. Comparando ejercitarse en sitios cerrados con el aire libre, los expertos afirman que al caminar, correr, montar bicicleta, patinar, jugar con una pelota, es posible bajar más el estrés en ambientes a cielo abierto que cuando se entrena en ambientes cerrados. Sí, los espacios públicos son claves para promover y practicar la salud. Mejora de la capacidad cardiovascular, del transporte y aprovechamiento de oxígeno por los tejidos, disminución de la tensión arterial, mejora de la autoestima y del sentido del humor son los beneficios más amplios que se han encontrado del ejercicio al aire libre, el gimnasio más grande del mundo. Mientras la Organización Panamericana de la Salud sugiere 14 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, Caracas apenas alcanza la proporción de 1.4 metros por cabeza. ¿Cómo hacemos con esta realidad? Escucha, si estás comenzando, empieza por aumentar tu actividad física diaria. Bájate una estación del metro antes y camina. Estaciona el carro un poco más lejos y camina. Toma las escaleras en vez del ascensor. Apenas te sientas mejor, tu cuerpo te pedirá hacer más ejercicio. Cuando puedas, busca un sitio verde. La naturaleza nos ayuda a recuperarnos de las tensiones preexistentes, nos protege de las tensiones en el futuro y nos ayuda a concentrarnos y pensar con más claridad. Si entrenas en concreto, prefiere lugares bonitos. Busca un sitio de la ciudad que te inspire. Ambientes repletos de grafitis, basura, infraestructura dañada deterioran el estado de humor y le restan los beneficios positivos del ejercicio. Concentrándonos un poquito, podemos aprovechar nuestra ciudad en beneficio de la salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Radio Caracas Radio, 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La próxima semana, trabajadores universitarios cobrarán segundo aumento salarial. La presidenta de FAPUB, Lourdes Ramírez de Viloria, destacó en RCR cuáles son los grandes temas que aún están en discusión y que preocupan a los educadores universitarios. Es muy importante que se conozca que esa convención colectiva en la cual solo participaron los sectores oficialistas, donde fuimos excluidos FAPUB, FENATE, FAPICU y FENACIPRU, somos empleados administrativos, profesores de los institutos y colegios universitarios, profesores universitarios y profesionales en funciones administrativas que no estamos inscritos en las organizaciones sindicales y gremiales oficialistas, fuimos excluidos de la discusión. Eso fue unos acuerdos que ellos lograron. ¿Qué se logró con la presión que ejerció el conflicto? Bueno, que eliminaran del proyecto de convención colectiva una serie de cláusulas que vulneraban la autonomía universitaria.
Estiman que el gobierno podría activar el dólar permuta para 2014. Protesta en la intercomunal Turmero Maracay ocasionó tráfico lento. La iglesia venezolana exhorta a sus fieles a unirse a la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria este sábado. Según el INEME, se esperan lluvias en la región central y los llanos occidentales para este viernes. El Parlamento sirio pide al Congreso de Estados Unidos que bloquee un ataque irresponsable por parte de ese país. Portugal confirma que salió de la recesión. La Vinotinto confía en sobreponerse en su encuentro esta noche contra Chile. El piloto británico Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. 10:37. Dime algo en el oído, dilo alto, hay mucho ruido. Digital, dilo todo. Digital, dilo todo. Dime algo y dilo fuerte, yo te digo, quiero verte. Digital, dilo todo. Digital. Ya llegó, Ballesteros ya llegó. Él crea la polémica. A la hora de hablar de verdades, dispara sin discriminar color o posición política. Es la voz de la denuncia y la piedrita en el zapato de muchos. Ya llegó Iván Ballesteros y su plomo parejo. A partir de las 4 de la tarde y su reposición a las 10 de la noche. Plomo parejo por RCR 750 AM. 750 AM. Porque lo bueno une. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos a Radar de los Barrios y lo hacemos, reflexionando sobre una parte de lo que nos dijo el doctor Gustavo Villasmil, como en medio de esta situación de africanización de la salud pública en Venezuela, como lo describió, por otro lado está el tema de la danza de los millones, 800 millones de dólares se evaporaron en el supuesto plan de atención a los hospitales administrado por la exministra Sader, y de eso no hay cuenta para nadie, como pasa lo mismo con el sector eléctrico. Lo dijimos hace 2 días cuando el tema del apagón, citando el artículo de la revista Semana, que ubicaba en 23.000 millones de dólares la cantidad de dinero que se ha evaporado desde la primera ley de emergencia eléctrica del año 2009 hasta hoy. Los apagones siguen a la orden del día, los corruptos están cada vez más ricos, y el país sigue de mal en peor. Ahora, hay gente que sí lucha de verdad contra la corrupción, de verdad. No estoy hablando de los aguajes estos tipo Nicolás Maduro y tal, no, de verdad. Y una de esas personas la tenemos al aire con nosotros de inmediato. Es una persona que no solamente es un dirigente político, es además un luchador social y, en mi humilde concepto, es un emblema de la Venezuela decente. Me refiero a Andrés Velázquez, dirigente obrero, dirigente social, desde Guayana para Venezuela. Andrés, entiendo que ayer fuiste a la Fiscalía General de la República a presentar nuevas denuncias sobre el tema de la corrupción. Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y gracias, un abrazo y de verdad gracias por tu generosa palabra. Igual mi concepto sobre tu persona, apoyando, dando la lucha con la responsabilidad, con la seriedad y el compromiso que como tiene que ser en estos tiempos en Venezuela. De manera que mis felicitaciones, unas ventanas se cierran, otras puertas se abren, y allí estás pues dándole a esta lucha de la comunicación de verdad, imparcial y con la verdad por delante. Bueno, en relación al tema de mi visita ayer a la Fiscalía, yo decía que por enésima vez, una vez más, estaba en la Fiscalía. En los últimos 4 meses es la 13ª denuncia que llevamos ante la Fiscalía General de la República, relacionada, en este caso, el caso de ayer, con la gobernación, con las empresas del Estado, con Benalún concretamente, pero en esta
13 denuncias que hemos hecho en los últimos 4 meses, también hay 7 denuncias de manera directa contra la gobernación del Estado Bolívar y el gobernador corrupto que aquí tenemos. Y hasta ahora no hemos visto avance en ninguno de esos casos. El único avance que hemos tenido en esta materia relacionada con empresas básicas está el caso del cartel del hierro, y ahora estamos denunciando el cartel del aluminio, y lo que ayer nos llevó a la Fiscalía es un nuevo caso, que yo le decía a Nicolás Maduro, como quiera que él dijo recientemente que yo denunciaba sin pruebas, que tenía nuevas pruebas y que le decía públicamente que cuando me recibía para entregarle cada uno de los casos documentados. Y ayer entregamos el caso de Benalún, que es un caso verdaderamente escandaloso, que por su gravedad requiere una investigación a fondo, profunda, porque no hay duda que estamos frente a un daño al patrimonio nacional, al patrimonio de la empresa y al patrimonio de los trabajadores. Porque aquí todos debemos saber que en la medida en que se roban los dineros, es dinero que no llega al hospital, es dinero que no permite que se firmen contratos colectivos, que le paguen su salario semanal a los trabajadores, que le entreguen sus prestaciones, que le entreguen su cesta ticket, porque sencillamente el dinero se lo roban. ¿Y de qué se trata? El caso es el siguiente: una empresa intermediaria que no produce coque, compra coque y le revende a Benalún. El coque es una materia prima necesaria para producir aluminio, es uno de los insumos. Entonces, sin eso no se puede producir aluminio. Entonces, Benalún le compra 20.000 toneladas de coque a una intermediaria que se llama Glencore, que lo compra por otro lado y se lo revende a ella. Pero las condiciones que le establece Glencore a Benalún para pagar ese coque es el siguiente: tiene que entregarle el 50% de los 20.000 del 50, tiene que entregarle a cambio 8.000 toneladas de aluminio, y el 50% de ese aluminio tiene que ir con descuento, y ese 50% tiene que ser aluminio el que llaman lomito, el P1020, y por supuesto el descuento implica $570 por cada tonelada que les entregara de descuento, por cada tonelada. Es decir, que allí Benalún prácticamente le está regalando este metal a la empresa Glencore, que luego, recibido el metal con $570 de rebaja por cada tonelada, lo revende en el mercado internacional al precio que establece el ME, que es el precio marcador internacional, que está en este momento en el orden de los $1.800 la tonelada, y ese restante de dinero, bueno, es evidentemente repartido en comisiones entre gerentes, que son los que aprueban este tipo de negociación que perjudica de forma directa a la empresa. Y por otro lado, bueno, hay declaraciones del ministro Merente, del propio Nicolás Maduro, del nacionalismo, de transformar toda nuestra materia prima en Venezuela, de que aquí no puede seguir saliendo más materia prima sin mano, sin intervención de la mano de la fuerza laboral venezolana. Bueno, todo ese tipo de discursos, pero que cuando vas a ver en el papel, bueno, sencillamente son habladeras de paja, porque resulta ser que el mejor aluminio se lo están entregando a esta transnacional, y para los transformadores o productores nacionales de aluminio, desde que transforman aluminio en Venezuela, pues sencillamente le están dejando el bagazo. Es decir, lomitos para uno, pellejos para otro, pellejos para los nacionales. Entonces, de eso se trata esta nueva denuncia, que al lado del tema del cartel del hierro, al lado del tema de la mafia de las cabillas, que también denunciamos, y ahora este cartel del aluminio, pues sencillamente nos damos cuenta que no es el Estado venezolano el dueño de esa empresa, sino las mafias y las transnacionales que las quieren bajo su control. Bueno, muchísimas gracias. Era la palabra del diputado Andrés Velázquez. Mira,
Un gran abrazo, Andrés. Yo les voy a confesar una cosa que yo viví en San Félix. Yo estaba en una parroquia llamada Vista al Sol, allá en San Félix, y me encuentro con que el único polideportivo que existía fue un polideportivo construido gracias a Andrés Velázquez. Entonces yo pensaba que era, bueno, en los tiempos en que Andrés fue gobernador, y resulta que no. Ese polideportivo en Vista al Sol, en San Félix, fue construido gracias a Andrés, porque cuando Andrés era presidente del sindicato de Sidor, cuando era presidente de SUTIS, él ponía como condición en los contratos colectivos que la empresa construyera instalaciones deportivas, recreacionales y educativas en los barrios donde vivían los trabajadores. ¿Entiendes? O sea, desde allí viene la estela de ese compatriota que acaba de hablar, haciendo estas contundentes denuncias sobre la corrupción que se vive en nuestro país. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con una despedida acá en el Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros, por RCR 750 AM. La Fundación BOD abre una ventana de oportunidades para los emprendedores de la región capital. La 10ª edición de Expo Proyectos Microempresariales. Te invitamos a conocer los productos y servicios de las más exitosas iniciativas empresariales de la zona. Este 18 y 19 de septiembre, en la Torre BOD Corbanca en La Castellana, con entrada libre. Para mayor información, visítanos en www.fundacionbod.com.be. Ya llegó la hora del regreso a clases en Central Madeirense, donde siempre encontrarás las ofertas más frescas para la vuelta al colegio de tus hijos. Ven y llévate lo más delicioso y al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. De lunes a viernes, las hermanitas ligaditas se apoderan de los micrófonos de RCR para hacer de las suyas y descoser a cuanta plaga se les aparezca. La Bicha y la Cuaima. Berenice. Yo soy Venezuela. Y Erendira Gómez. Yo he trabajado siempre por el país. Son un par sin igual y sus lenguas viperinas no pararán hasta llegar al fondo de lo que nadie se atreve a decir. La Bicha y la Cuaima. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, pegue el oído a su radio Caracas Radio, 750 AM. Usted escucha el Radar de los Barrios, por RCR, 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, simplemente para hacerles un comentario acerca de un tema que ocupa hoy amplio espacio en las primeras planas de los medios capitalinos y del interior de la República. Me refiero a los resultados de la encuesta del IVAD, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos. Dos precisiones al respecto. En primer lugar, el IVAD está dirigido no por un comerciante, no por un teniente, no por un capitán, no por un traficante. No, el IVAD está dirigido por un estadístico venezolano que además es una figura a nivel internacional en materia de investigaciones por muestreo, el doctor Félix Seijas. Otro dato importante, esa encuesta, ese instituto, el IVAD, tuvo casi 14 años diciendo siempre, Chávez está adelante, Chávez está punteando, el país no culpabiliza, no responsabiliza al gobierno de los principales problemas de los venezolanos, en los últimos tiempos ha habido un cambio sustancial en la realidad y por eso ha habido un cambio sustancial en los resultados de la encuesta del IVAD.
la última encuesta realizada entre el 21 y el 28 de agosto en 5 regiones del país, con un total de 1.200 entrevistas y un nivel de confiabilidad superior al 90%, arroja la siguiente información. Sobre la situación económica del país, el 67.5% de los venezolanos dice que el país está muy mal desde el punto de vista económico. En cuanto a cuáles son los principales problemas que afectan a nuestra nación, el 80% de los venezolanos dice que es la inseguridad, 80.8%, el 54.3% dice que es el desabastecimiento, el 35% dice que es el alto costo de la vida, el 24% dice que es el desempleo y el 13% dice que es el tema eléctrico. Hablando ya no de la situación económica, sino de la situación en general del país, el 67% de los venezolanos considera que es negativa, lo cual es el indicador más alto de desaprobación vivido por el gobierno desde el año 1999. Desde 1999 no se producía un nivel de desaprobación tan alto. Sobre el problema eléctrico, el 62%, casi 62.8% de los venezolanos considera que el responsable, el principal culpable del problema eléctrico que vive el país es el gobierno nacional y Corpoelec. Es decir, todas esas monsergas sobre saboteos, iguanas, matos de agua, chigüires, etcétera, etcétera, no han tenido la credibilidad por parte del pueblo. Sobre el tema de la corrupción, que es el tema que hemos estado tratando en la conversación con Andrés Velázquez. Interesante porque Nicolás Maduro, curiosamente, intentó hacer eso que llaman los franceses huir hacia adelante, es decir, cuando lo van a acusar de algo, él sale corriendo y se transforma en acusador. Entonces, él intentó tomar la bandera de la lucha anticorrupción, una cosa muy curiosa, ¿no? Una lucha anticorrupción encabezada por los corruptos. Pero bueno, lo cierto es que esta encuesta del IBAT nos dice que el gobierno nacional es visto por el 62.8% de los venezolanos como el principal responsable de la corrupción en nuestro país. Hay otras áreas que tienen que ver también con la evaluación que hacen los venezolanos de la gestión pública. El 53% de los venezolanos no cree que el plan Patria Segura pueda resolver el tema de la inseguridad. Y el gobierno de calle tampoco es bien evaluado por más de la mitad de los venezolanos. La actuación tanto de la Asamblea Nacional como concretamente del señor Diosdado Cabello al frente de la Asamblea, al frente de la misma, es rechazada por una determinante mayoría de los venezolanos. El 57.4% de los venezolanos rechaza el comportamiento de Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional. Si este domingo se realizan elecciones presidenciales, ¿quién sería el ganador? Es una de las preguntas hechas por esta encuesta. El 43.1% dijo que ganaría Enrique Capriles, superior este porcentaje al 39.8% que dijo que ganaría en todo caso Nicolás Maduro. Como pueden ver ustedes, es una encuesta que revela pues el cambio del clima de opinión en este país a propósito de lo que está ocurriendo. Una cosa significativa porque ayer se produjo nuevamente pues un intento vergonzoso por parte del gobierno de seguirle sacando el juguito pues a la memoria del presidente Chávez. Se le preguntó a los encuestados si el gobierno, si es que se puede llamar gobierno, Nicolás Maduro ha sido un heredero digno de Chávez o si por el contrario ha votado el legado del presidente Chávez. El 44.6% considera que el gobierno de Nicolás Maduro ha votado el legado de Chávez y una cifra considerablemente menor, el 40%, piensa que se ha sido un heredero digno. Lo digo a propósito de los actos del día de ayer. ¿Qué nos dice todo esto? Esto nos dice no que el mandado está hecho, esto lo que nos dice es que hay una amplia ventana de oportunidad para los que creemos en la construcción de una Venezuela digna, de una Venezuela justa, de una Venezuela para todos y para todas. Hay una amplia ventana de oportunidad, pero hay que hacer el trabajo. Hay que vencer y para vencer hay que convencer, sobre todo convencer a quien no piensa como nosotros, porque no tiene ninguna gracia reunirse únicamente con los que piensan como uno para que todos nos demos aplausitos y caricia, ¿no? Hay que ir donde están esos compatriotas que aún tienen algún tipo de expectativa en el proyecto autoritario y convencerlos
con el buen ejemplo, con el mejor hacer de que sí es posible una vida distinta, una vida mejor para todos y para todas. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción nacional independiente, Belín Martínez, y la inmensa cantidad de dirigentes populares que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio nos apoyó Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Habló para ustedes Jesús Torrialba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.